Ese fue el trabajo de mi vida. Es mi trabajo ahora. Tyrell dijo rotundamente. Sería prudente dar marcha atrás antes de que las cosas empeoren. Para ti. La línea se cortó dejándome solo con mi dolor y mi ira, como pudo el hombre que una vez amé, el padre de mi hijo. Hazme esto después de todo lo que sacrifiqué para criar a Jace solo cuando Tyrell nos abandonó por sus negocios torcidos. Me quedé mirando mis manos temblantes y me preguntaba cómo mi vida había llegado a este punto tan brutal, pero un destello de desafío ardía dentro de mí. Podrían haberme tomado mi arte, pero no se llevarían mi espíritu. De alguna manera les haría pagar por esta traición imperdonable. En comparación con la traición desgarradora que sentí, ¿cómo pudo Jace, mi propio hijo, a quien crié solo después de que Tyrell nos abandonó, volverse contra mí de esa manera? Los recuerdos volvieron a inundarme de todos los sacrificios que hice para darle una buena vida mientras perseguía mi pasión por el arte cuando Jace era apenas un niño pequeño. Trabajaba turnos dobles como camarera para pagar las cuentas y poner comida en la mesa en los raros momentos libres que tenía. Pintaba hasta altas horas de la madrugada, desesperada por perseguir mis sueños a pesar de la abrumadora situación. Cansancio de la paternidad soltera. Recuerdo haberlo arropado en la cama cada noche, susurrando que un día las pinturas de mamá nos harán ricos y felices. Fue esa esperanza la que me mantuvo a través de toda la lucha a medida que él crecía. Escatimé y ahorré para que Jace asistiera a buenas escuelas creyendo. Puse mi corazón en nutrir su talento para el arte, el mismo don que había tratado de cultivar en mí mismo, pero de alguna manera, a pesar de todo mi amor y sacrificio, Jai terminó siendo un mocoso mimado e ingrato, al igual que su padre Tyrell. Había aparecido sin previo aviso cuando Jace tenía 16 años, un hábil hombre de negocios ataviado con trajes de diseñador y fajos de billetes brillantes. De repente los ojos de mi hijo se abrieron a un mundo de riqueza y exceso que nunca podría proporcionar a través de mis escasas ventas de arte. El pasatiempo de tu madre es una pérdida de tiempo. Tyrell se burló del momento en que los hombres reales hacen movimientos de poder para enriquecerse como una polilla a la llama. Jace se sintió atraído por el encanto de la fortuna mala vida de Tyrell y sus turbios sentimientos comerciales. Contacto conmigo. Seducido por la promesa de dinero e influencia durante años traté de razonar con él para hacerle ver la bancarrota moral del camino que eligió, pero fue inútil. Lo había perdido en la oscuridad tal como había perdido a Tyrell hace mucho tiempo así que cuando mi obra de arte finalmente comenzó a ganar tracción y aclamación generalizada, debería haber visto a los buitres dando vueltas. Por supuesto, Tyrell y Jace intentarían quitarme eso también. Vieron signos de dólar y otra oportunidad de hacerse rico a través de la explotación. Que se enamoraron de sus documentos falsificados, cegados por la esperanza de que habían cambiado, que todavía quedaba algo bueno en sus almas. Ahora sabía mejor que si quería justicia tendría que tomarla por la fuerza. Marqué el número de un viejo amigo, un compañero artista en lucha que había a mi espalda a través de esos años de escasez. Ripka, ¿qué está pasando? Suenas terrible, Jacob. Necesito tu ayuda, dije. Mi voz temblaba de rabia. Me quitaron todo mi arte, el trabajo de mi vida, todo se fue. Hubo una pausa y luego la respuesta brusca de Jacob. Dime qué necesitas. Estoy escuchando. Después de confiarle a Jacob la imperdonable traición de Tyrell y Jace, comencé a juntar las piezas durante meses. Ellos habían estado sentando las bases para robarme el trabajo de mi vida. Comenzó de manera bastante inocente. Jace se había acercado para presentar algunos de mis pinturas de dolor en una próxima exposición de la galería en la que él participó. Estaba muy feliz ante la perspectiva de finalmente obtener exposición general después de años de luchar en la oscuridad. Es lo menos que puedo hacer después de cómo te traté. Mamá, Jace había dicho con falso remordimiento. Déjame. Te lo compensaré como un tonto. Me enamoré de su anzuelo y plomo act. Pasé semanas preparando nuevas piezas, puliendo mi arte al más alto nivel, pero esta fue mi gran oportunidad. Mi oportunidad de finalmente triunfar como artista. Él incluso entró en el act. Viene a la casa con una botella de vino caro para celebrar tu éxito, dijo con esa sonrisa aceitosa característica. Te lo has ganado. Debería haber sabido que algo estaba fallando cuando comenzó a entrometerse en cosas como derechos de autor y representación. Pero estaba tan cegado por la esperanza tan desesperada de creer que habían cambiado. Por supuesto,
Necesitamos documentar todo adecuadamente. Tyrell había instado a que tendremos que resolver sus derechos legales y su compensación antes de que me diera cuenta. Había empujado una vertiginosa pila de contratos y formularios frente a que firmara asegurándome que era solo papeleo estándar como un idiota. Garabateé mi nombre en cada línea de puntos sin leer adecuadamente la letra pequeña. Fue solo después de la exposición en la galería, cuando comenzaron a llegar las ofertas de los editores y distribuidores, que de alguna manera me di cuenta de mi error. Realmente creo que te dejaríamos hacerte rico con tus tontos cuadros. Hace se había reído los ojos de Tyrell. Eran fríos y despiadados. Te hicimos un favor, Rivka. Tu trabajo no tiene valor sin nuestra máquina de marketing. Detrás la discusión rápidamente se convirtió en violencia física. Fue entonces cuando sentí un dolor cegador en la parte posterior de mi cráneo antes de que todo se volviera negro. Me desperté en ese motel de mala muerte, golpeado y ensangrentado, con las crueles palabras de Tyrell sonando en mis oídos. Vas a pagar por intentar robarme. Después de que Jacob escuchó todo. Cuento que estaba fuera de sí con furia. Esos bastardos sin alma. Se enfureció. Después de todo lo que sacrificaste por ellos, no podemos dejar que se salgan con la suya con esta Rivka. Le apreté la mano. Ya estaba decidido. No te preocupes, no dejaré pasar esto. Ellos ya entenderé lo que les espera. Jacob inclinó sus ojos entrecerrando. ¿Qué tenías en mente? Una lenta sonrisa se deslizó por mi cara ensangrentada. Gracioso, deberías preguntar por semanas después de la brutal traición. Jacob hizo todo lo posible para consolarme, trayendo comida y rellenando la copa de vino que sostenía constantemente, pero nada podía aliviar el dolor de tener mis sueños se aplastaron tan violentamente. No puedes dejar que esos bastardos ganen, me instó una noche después de encontrarme sollozando por viejos bocetos. Tienes demasiado talento para rendirte. Le lancé una mirada hueca. ¿Cuál es el punto? Me quitaron todo. Mi trabajo. Dinero seguirán viniendo detrás de mí. Jacob me agarró por los hombros con firmeza. ¿No si les hacemos pagar primero? Su expresión sombría despertó mi interés. ¿Qué tenías en mente? Venganza, dijo rotundamente. Reuniendo cada fragmento de evidencia para exponer los planes de Tyrell y J al fraude mundial de arte, falsificación, lavado de dinero, lo que sea. Sentí que una chispa de vida se reavivaba dentro de mí ante la perspectiva de hacerlos enfrentar consecuencias reales. Como empezamos a investigar sus negocios, sus finanzas, todo lo que Jacob expuso. Conozco a algunos tipos que son magos con bases de datos y registros confidenciales. Por el precio correcto, pueden encontrar cualquier suciedad que necesitemos. Hagamos esto. Derribemos a esos bastardos para siempre. Y así comenzó nuestra meticulosa investigación de 1 año de duración, quemando los pocos ahorros que me quedaban para pagar a los contactos de hackers y detectives privados de Jacob. Poco a poco desenterramos una vertiginosa variedad de crímenes que hicieron que mi situación pareciera como una simple nota a pie de página. Estaban los documentos falsificados y las identidades falsas que Tyrell usó para lavar dinero de sus negocios en el extranjero, los acuerdos inmobiliarios infravalorados y el uso de información privilegiada que llenan los bolsillos de Jace, con millones en fondos ilícitos. ¿Y la extorsión? Cada plan descubierto me llenaba de una fría satisfacción al saber que estábamos apretando la soga alrededor de sus cuellos. Aún así permanecí concentrado, mordiendo mi tiempo hasta que tuvimos un caso hermético innegable para enterrarlos finalmente después de lo que pareció una eternidad. Jacob me llamó a un estudio lúgubre que presenta un enorme expediente de pruebas a lo largo de su trabajo. Como una obra maestra de mente, esto es todo, dijo con gravedad. Toda la imagen depravada de su imperio criminal, todos sus sucios secretos al descubierto. Sentí un escalofrío recorrerme mientras hojeaba los documentos condenatorios. Determinación entrelazando mi voz. La mirada de Jacob se encontró con la mía, un brillo salvaje en sus ojos. Esta noche terminaremos esto de una vez por todas. Esa noche Jacob y yo trabajamos febrilmente para compilar el paquete final de evidencia condenatoria contra Tyrell y Jace: registros bancarios, correo electrónico, grabaciones de audio de Trals. No dejamos ninguna piedra sin esforzarnos en exponer cada transacción de CD y cada plan clandestino de Dawn. Habíamos reunido un caso hermético que detallaba su letanía de crímenes: fraude, extorsión, lo que sea,
Un rastro en papel de documentos implicantes y análisis forense digital que los enterraría a ambos por el resto de sus miserables vidas como la luz de la mañana se deslizaba a través de las sucias ventanas del estudio. Jacob me miró con sombría satisfacción. Este es el último clavo en sus ataúdes. Mi boca se tensó mientras asentía brevemente. Bueno, esos bastardos finalmente van a conseguir lo que quieren. Mereces. Jacob debe haber visto la mezcla de ira y aprensión parpadeando en mi rostro. Extendió la mano y apretó mi mano con firmeza. No tienes que estar ahí cuando baje. Sabes que puedo quitarme la mano de encima. Mantenerte fuera de la fila. De fuego sacudí la cabeza con vehemencia. No, quiero ser yo quien los traiga después de lo que me hicieron. Necesito ver las miradas en sus caras engreídas cuando se den cuenta de que su enfermizo juego finalmente ha terminado. La idea de la arrogancia de Tyrell y Jace. Las burlas que se convirtieron en miedo abyecto trajeron una fría sonrisa a mis labios. Esto era más que solo venganza. Se trataba de restaurar mi dignidad, mi autoestima que habían tratado de borrar. Unas horas más tarde, nos detuvimos en un auto sin identificación afuera de la mansión palaciega de Tyrell. Le di una mirada dura. No es una posibilidad. Ya es hora de que respondan por sus crímenes. Con un gesto resuelto Jacob presionó un número en su teléfono. Desechable se está cayendo, prepara su equipo para moverse en 60 segundos. Mi aliento se cortó en mi garganta cuando la llamada pasó a la División de Delitos Cibernéticos del FBI. Los agentes sin duda se movilizaron en este mismo momento basándose en la abrumadora evidencia que habíamos proporcionado. No habría más huidas, no más esconderse de las consecuencias. El reinado de terror de Tyrell hija finalmente se derrumbaría alrededor de ellos, la mansión. La puerta principal se abrió de golpe y los dos salieron pavoneándose, claramente alertados de nuestra presencia, esperando en la acera. Lo miré pasivamente mientras Jace se inclinaba para murmurarle algo a su padre. Esa misma mirada engreída y condescendiente en su rostro que siempre me había enfurecido, pero esta vez tuve la ventaja. Por otra parte, esta vez se darían cuenta del terrible alcance de su error de cálculo. Tyrell se giró hacia el auto. Su expresión era una máscara de valentía, pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron a través de los vidrios polarizados vi la fachada vacilar ligeramente. Una mirada fugaz de incertidumbre, casi miedo a mi agarre. Me apreté alrededor de la evidencia mientras bebía de su incomodidad, saboreando cada segundo agonizante del drama antes del acto final. Luego escuché la ballena de sirenas en la distancia haciéndose más fuerte en el segundo sóptime. Observé cómo se desarrollaba toda la caótica escena impasible desde el auto en ralentí, una retorcida sensación de satisfacción ardiendo en mi pecho. Este fue el momento en que había estado esperando la oportunidad de ver su corrupto imperio desmoronarse ante sus ojos mientras los dos eran arrastrados hacia vehículos separados. La apariencia de valentía de Jace finalmente se hizo añicos. «Espera, no puedes hacer esto», gritó desesperadamente. «¿Sabes quién es mi padre, el agente de Berly?» Sujetarlo no me impresionó. «Sí, sabemos exactamente quién es tu padre, cabrón, chico, ambos os iréis lejos durante mucho tiempo». Tyrell, por su parte, permaneció en silencio mientras lo empujaban a la parte trasera de una camioneta, pero capté un breve destello de rabia en sus ojos cuando se encontraron con los míos a través de los vidrios polarizados. Sabía de alguna manera que ese bastardo sabía que yo era quien trajo este ajuste de cuentas. Una pequeña parte vengativa de mí quería bajar la ventana y disfrutar de su odio para echar sal en el herí y le hice saber que lo había burlado en su propio juego enfermizo, pero resistí el pequeño impulso de que habría mucho tiempo para saborear mi victoria más tarde. Documentación de los crímenes financieros de Tyrell. Prueba de la participación de Jace en esquemas de extorsión y extorsión. Registros que detallan su fraude y falsificaciones. Era un caso hermético e innegable que los vería enterrados bajo todo el peso de la ley mientras la caravana de vehículos se alejaba de la mansión y finalmente me permití una sonrisa sombría. «Ya está», murmuré en voz baja, «esos bastardos han terminado». Jacob se acercó para darle un apretón firme a mi mano. «Lo hiciste, Rivka, te vengaste y luego...». En la sala del tribunal había espacio solo para la sentencia de Tyrell y JC meses después. Llegué temprano para asegurar un asiento en primera fila y quería mirarlos a los ojos cuando finalmente cayó el martillo.
Hace parecía abatido y Agar, la realidad de su nueva vida como convicto se establecía claramente en Terrell. Sin embargo, permaneció aparentemente desafiante mientras lo conducían más allá de la galería. Su mirada se encontró con la mía con intensidad acalorada, su mandíbula apretada con furia apenas contenida, la misma mirada hirviente que me dio. Yo esa noche fatídica cuando todo esto comenzó mantuve su mirada completamente inquebrantable, le dejé ver enfurecerse todo lo que quería. Él había traído este ajuste de cuentas sobre sí mismo con sus crímenes imperdonables. Uno por uno los cargos criminales condenatorios fueron leídos en voz alta: fraude, extorsión, dinero lavado, falsificación de arte y más. Los cargos se acumularon en una letanía vertiginosa hasta que el juez finalmente llegó a su conclusión sobre su papel en estos delitos atroces. Por la presente lo condeno a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Desconecté el resto viendo cómo el peso de las palabras aplastaba visiblemente a Hace. Se desplomó hacia adelante con la cabeza entre las manos mientras la realidad ambientada en Tyrell permanecía rígida y con cara de piedra, pero pude ver la verdad en el blanco de sus nudillos mientras sus puños se apretaban. Me levanté de mi asiento, los ojos de Tyrell se dirigieron hacia mí, esa mirada de odio ardía directamente a través de mí. Lo nivelé con una última mirada antes de pronunciar en voz baja las palabras de nada después de las convicciones de Tyrell. Y Hace me encontré disfrutando de una extraña sensación de reivindicación y nueva celebridad de la noche a la mañana. Mi nombre y mi historia se habían convertido en un espectáculo nacional mientras los detalles escabrosos de su imperio criminal aparecían en todos los periódicos y en el canal de noticias. Rifa Zellman, el artista que derribó a Los Ángeles. Los estafadores más notorios entre padre e hijo, los titulares retumbaban, el informe acampaba afuera de mi modesto apartamento, clamando por entrevistas y reacciones al caso judicial de The Sensational. E hijo a la justicia, pero mi comerciante de arte Francine insistió en que aproveché el foco de atención. Esta es la gran oportunidad que estabas esperando, Ripka instó, prácticamente rebotando de emoción. Todos van a querer una parte de ti y de tu historia. Tenemos que atacar mientras el hierro está caliente, así que con la guía entusiasta de Francine me embarqué en una gira de prensa vertiginosa, apareciendo en programas de entrevistas matutinos, asistiendo a glamorosas inauguraciones de galerías y dando innumerables entrevistas sobre mi viaje desde madre soltera luchadora hasta héroe vengador, cuanto más revivía los detalles ordenados de Tyrell y Ha. Con cada recuento público, podía ver la vergüenza y la vergüenza ondeando a través del círculos de élite adinerados en los que alguna vez habitaron personas de la alta sociedad y magnates que se habían asociado gustosamente con la familia Zellman. Ahora desviaban la mirada cada vez que se mencionaba mi nombre. No pasó mucho tiempo para que su gran fortuna y sus participaciones comerciales fueran desmanteladas por investigadores y acreedores. A raíz de las condenas sus activos fueron embargados, sus propiedades e inversiones liquidadas para pagar restitución e impuestos atrasados sobre sus ganancias mal habidas. Dentro de un año el imperio inmobiliario sin escrúpulos que Tyrell había construido a través de sobornos y fraudes había sido destruido. La firma de capital de riesgo de JC y su sombría cartera de nuevas empresas quedaron expuestas como fachadas glorificadas de lavado de dinero, y en el centro de Feeding Frenzy estaba mi arte, el trabajo que una vez habían intentado robar y explotar para obtener ganancias. Ahora se había convertido en el símbolo máximo de su deshacer, una letra escarlata que no pudieron escapar de mi primera gran exposición individual en el centro de Los Ángeles. Fue un circo. Los reporteros y los equipos de cámara se empujaban afuera de la galería junto con multitudes de curiosos buscadores desesperados por vislumbrar las pinturas que habían provocado la caída de la familia Zellman. Nunca olvidaré la visión de Tyrell Leering. La cara me miraba ceñuda desde las primeras páginas mientras atravesaba la confusión de los medios con mi elegante vestido de diseñador. Arte Zellman. Un convicto por escándalo denuncia la traición de su ex esposa. El titular se burló en el interior. La energía era eléctrica mientras un quién es quién de la escena artística de Los Ángeles bebía champán, y me quedé boquiabierto ante mis provocativos nuevos trabajos, muchos de los cuales representaban figuras sombrías o demonios personales inspirados en mi tumultuoso viaje.
Ante montones de dinero y documentos legales, sus rostros contorsionados en máscaras de angustiosa codicia, podía sentir sus miradas de odio ardiendo en mí mientras las personas de la alta sociedad posaban para fotografías frente a la llamativa inevitable pieza central. Sin importar cuánto lo intentaran, mi obra maestra vengativa siempre sería inextricable. Vinculado con su ruina en la conciencia pública, al final de la noche de inauguración, toda la exposición había sido comprada por un coleccionista privado por una suma asombrosa, más dinero del que jamás hubiera soñado cuando era un artista en apuros mientras regresaba a casa. Esa noche no pude evitar sentir una profunda sensación de triunfo tanto profesional como personal mientras Terell y Hay estaban sentados tras las rejas como parias deshonrados. Estaba prosperando y abriendo un camino inspirador como artista célebre. Mi venganza fue completa y esto fue solo el comienzo. Años más tarde, me encontraba en el extenso patio de mi propiedad en Seaside, Malibú, contemplando el paisaje con una profunda sensación de satisfacción, desde la prístina piscina infinita hasta las esculturas al aire libre y los jardines meticulosamente cuidados. Era un paraíso que difícilmente podría haber imaginado en mis días más oscuros. La opulenta realidad era toda mía, los frutos duramente ganados de mi perseverancia ilimitada y mis talentos artísticos finalmente fueron apreciados en el escenario global. El camino hasta aquí había sido brutal e intransigente, un guante forjado en los fuegos de una traición inimaginable, pero había emergido victorioso dejando las cenizas de mi trágico pasado quedó muy atrás mientras tomaba mi café de la mañana. Liberados de sus largas sentencias de prisión, aunque no lo sabrías en sus actuales estados indigentes, Cadayot y Penny habían sido despojados, sus reputaciones arruinadas permanentemente por las escabrosas condenas penales una vez que se habían deleitado con ostentosas exhibiciones de riqueza, opulentas mansiones, autos de lujo, trajes a medida y joyas, todas compradas con dinero estafado mediante falsificaciones, fraude y explotación, ahora estaban reducidos a vagabundos pobres que buscaban restos de su antigua gloria. Una parte cruel de mí disfrutó de su caída, aunque nunca hubiera deseado que se quedaran sin hogar simplemente teniendo su libertad y riquezas. Revocado permanentemente fue castigo suficiente por los pecados graves contra mí. Mi equipo de seguridad me había informado de una situación potencial esa misma mañana. Al parecer, los dos habían estado merodeando afuera de las puertas de entrada de mi propiedad en la playa como mendigos comunes. Sin duda esperando tenderme una emboscada si los eliminamos, señorita. Lo despedí con desdén, no es necesario, estoy feliz de escuchar cualquier súplica patética que tengan que hacer. Así que me quedé en mi patio esperando su aproximación inevitable cuando el sol comenzó a ascender sobre el horizonte del Pacífico. Justo en Q, las dos figuras desaliñadas llegaron arrastrando los pies por el camino adoquinado como fantasmas cian. Lo silencié con una mirada severa, guarda tu aliento. Ya sé lo que vas a decir. Dirigí mi mirada fulminante hacia Hace, quien desvió la mirada avergonzado. Vas a suplicar mi perdón. Reclama finalmente ver el error de tus caminos. Después de cumplir tus sentencias, ¿no es así? Ties movió su mandíbula. La ira destelló en sus ojos cansados. Hemos pagado nuestra deuda con la sociedad. Has tenido tu venganza. ¿No es suficiente? Me reí fríamente. Me traicionaste de la manera cruel imaginable. Tus raquetas criminales señalando la opulenta propiedad que nos rodea los nivelé a ambos con una mirada de puro desdén. Esto es todo lo que me queda después de que ustedes dos terminaron de tratar de despojarme de todo mi integridad, mi arte, mi dignidad. Hace debería desplomarse apropiadamente castigado, pero la ira de Tyrell solo pareció aumentar una fealdad que salía a la superficie. Ingrato, escupió el veneno, regresando a su voz. Después de todo lo que hice por ti, por él, te miré. Impasible, impasible, no hiciste nada por nosotros, cría Hace solo mientras seguías con tus asuntos torcidos. Esquemas y gustos adquiridos. Alejándome de ellos empecé de regreso a la casa casi mareado con el conocimiento de que nunca escaparían de la mancha de lo que habían hecho. Te quiero fuera de mi propiedad, llamé por encima del hombro. Y fuera de mi vida. Para siempre. Esto es la última vez que oscureces mi puerta. Cuando las enormes puertas de entrada se cerraron detrás de mí, excluyéndolos para siempre. Mi futuro me llamaba y era ilimitado.